Vamos a ver los materiales de Archicad y su aplicación al modelo. Los materiales los encontramos en el menú de opciones, atributos del elemento, materiales. Aquí podemos encontrar, si pulsamos este botón, la lista de los que tenemos disponibles. Hay tres tipos de materiales o tres grupos de materiales. Los que son solamente una superficie de un color uniforme, plano, como por ejemplo la pintura 03, 4, 5, los que no tienen ningún icono como estos asociado a ellos, por ejemplo vamos a abrir la pintura 06, vemos que si pinchamos dos veces, ese es el color que está aquí, con un determinado tono que podemos modificar y aquí cambiar el color. También tenemos otros parámetros configurables como la transparencia, la emisión, la reflexión y el brillo. En cuanto a la trama vectorial, tenemos una trama de fondo, por lo tanto no aporta ningún grafismo, la tenemos aquí, no aporta ningún grafismo, y en texturas tampoco hay ninguna textura asociada. Otro grupo de materiales son aquellos que tienen una imagen asociada, por ejemplo la madera de roble, en exposición a la luz tiene un color, este con ese tono que podríamos modificar, tiene una transparencia, emisión, reflexión y brillo que también podemos modificar. Ya vemos. En cuanto a la trama vectorial, por estar asociada a la trama de fondo no tiene ningún grafismo asociado, y en cuanto a su textura ya tiene una imagen. Esta imagen es la roble claro JPG con esa definición de tamaño que podemos modificar. Si mantenemos la proporción original, simplemente cambiaremos el tamaño de todo lo que vemos, pero sin modificar su proporción. Sin embargo, si no queremos mantener la proporción y le damos .40, por ejemplo, pues vemos que cambia la visualización de la trama. Vamos a volver a .20 y queremos mantener la proporción. Aquí vemos una previsualización de una sola pieza o de dos, de tres. Está haciendo una composición del módulo de repetición. Vemos que tenemos, ese es el módulo de repetición, pero podemos también tener ese como patrón de repetición. Vemos que las tramas, la imagen cambia. En este caso no cambia mucho, pero veremos que en otras sí que lo hará. Podríamos eliminar la textura. Simplemente pulsando aquí dejaríamos a este material de roble sin textura, o podríamos buscar cualquier otra textura, tanto de la lista de texturas de la biblioteca de Archicad o cargando una imagen desde otro lugar. Hay otro tercer grupo de materiales que es el que tiene un color de base, tiene una trama vectorial y tiene una textura, como por ejemplo el ladrillo aparejo de cantos. Este material vemos que tiene su color de base, también tiene una trama asociada, en este caso ladrillo aparejo de cantos, y tiene una textura que es el ladrillo corrido alfa. Ya vemos, para saber dónde se encuentra es en buscar, ladrillo corrido alfa, se encuentra en la carpeta de ladrillos, dentro de texturas 16 de la biblioteca de Archicad. Bueno, vamos a ver de qué manera podemos trabajar con estas texturas asociadas a elementos de construcción. Vamos a construir un muro, por ejemplo, que tenga 2,70 de altura, nos servirá, y vamos a forzar que tenga 25 centímetros de espesor para crear un muro de un pie con el que podamos hacer un aparejo de ladrillo claramente visible. En los materiales vamos a forzar que todos tengan el mismo en todas las caras y vamos a decir que tenga el ladrillo aparejo de cantos. Haríamos OK, vamos a construir el muro, por ejemplo, con esta longitud, nos servirá.
Hagamos una vista 3D. Vamos a optimizar la pantalla y aquí tenemos nuestro muro con ese ladrillo asociado. Bien, estaría muy bien si solamente tuviéramos que ver ese muro en ese plano, pero en el momento en que giremos el muro vemos que la imagen no se ajusta a un aparejo real. Aquí hay un borde que no debería de existir y debería aparecernos exclusivamente una pieza de ladrillo, dos piezas, una pieza, bien colocado. Vamos a ver cómo modificamos esto. Si vamos a el material, ladrillo aparejo de cantos, lo buscaríamos aquí. Aquí vemos la previsualización de la imagen. Vemos que tiene 20 centímetros. De aquí a aquí, pues vamos a forzar a que tenga 25 centímetros. Si queremos que el ladrillo tenga una dimensión concreta, por ejemplo que tenga una altura de 5 centímetros y una junta de ladrillo de 1, el mortero que tenga una junta de 1, tendremos 5 y una 6 y 5, 11 centímetros, por lo cual esto sería de 11 centímetros. Bien, si le damos que... Fijaros ahora, aquí sí que vamos a ver en este caso cómo el patrón de repetición, eligiendo diferentes tipos, la imagen nos la va a mostrar de forma diferente. Vamos a elegir el patrón de 3, o mejor incluso el de 4. Si ahora cambiamos el patrón de repetición, en este caso no se ve mucho, aquí ya ha cambiado claramente y aquí también. Por lo tanto, de elegir de este patrón a elegir este, tenemos un aparejo completamente distinto con el mismo material. Elegiríamos este, le damos a OK, nos quedaría aquí, pero seguimos sin haber conseguido que esta textura se ajuste a las dimensiones que necesitamos. Vamos a ver cómo solucionar este problema. Seleccionamos el muro, menú de diseño, alinear textura 3D, definir origen. Podemos elegir cualquier origen. En este caso nos interesa este para que el aparejo se nos ajuste a este vértice de aquí. Y ahora sí, ahora ya vemos que en el canto tenemos una soga, dos tizones, soga, dos tizones, etcétera, con lo cual el aparejo de un pie queda perfectamente definido. Pero también podemos, no solamente, vamos a hacer otra vista 3D para ver otra función interesante, y es la de poder girar la textura. Si seleccionamos nuevamente el muro, menú de diseño, alinear textura 3D, vamos a definir una dirección. Nos dice primero que hagamos un clic en el muro que queremos, la cara que queremos modificar, y ahora lo queremos hacer el ángulo. Podemos hacer ese giro gráficamente o definir un ángulo aquí numéricamente. Por ejemplo, si le decimos que nos marque un ángulo de 30 grados, ok, este ángulo es 30 grados. Vamos a volver para atrás. Si ahora le decimos que, volviendo al menú, definir dirección, esta es la cara que quiero modificar, quiero hacerlo con un ángulo gráficamente, digo, quiero que llegue hasta, ese sea el vector del giro. Ahí me quedará el ángulo. Vamos a retroceder, vamos otra vez a la planta. Vamos a hacer otro ejemplo un poco más singular. En este caso vamos a construir un cuadro en el que existe un lienzo en su interior con unas determinadas medidas. Vamos a crear primero un material. Vamos a partir de un material que no tenga textura ni tenga trama. Lo vamos a duplicar, vamos a llamarlo lienzo. Ok, ya lo tenemos aquí. Y ahora vamos a asociarle una textura que vamos a buscar. Podríamos buscarlo dentro de las texturas de Archicad, si encontráramos alguna. Si no lo encontramos, pues podemos también cargar otra textura desde el diálogo de archivo. Supongamos que la tenemos aquí en el escritorio, en una carpeta que nosotros ya hemos designado, y esto podría ser simplemente una fotografía que yo haya tomado de un cuadro o una imagen que me haya pasado un marchante de arte, en fin, múltiples posibilidades. La elegimos, abrimos, aquí nos aparece una previsualización de esa imagen JPG, la cargo y aquí la tengo.
Vemos que no puedo verla claramente porque tengo un modo de repetición de 4×4. Vamos a ponerla solo de 1 y aquí lo tengo. Vemos que esta imagen tiene un tamaño de 1×1,35, 1,35 de altura por 1 metro de ancho, y estas son las dimensiones reales de ese cuadro. Conviene que no deformemos nunca las proporciones. Fijamos que podríamos hacerlo. Si quiero elevarlo a 2 metros, quiero tenerlo 2 metros de alto, pues se me va a deformar. No es eso lo que quiero. Voy a seguir teniendo 1,35 de altura, ¿de acuerdo? Y voy a mantener las proporciones originales. Vale, con este material ya creado, ahora voy a construir el cuadro físicamente hablando. Lo voy a construir con un muro que tiene la altura del cuadro, 1,35. Va a tener un grosor, por ejemplo, de 5 centímetros. Y ahora voy a asignar los materiales a ese muro, a ese cuadro. Voy a decirle que en la cara de la línea de referencia voy a tener el material que he creado, el lienzo. Y el resto de materiales, pintura 0,5. Se va a apoyar en el suelo, ahora sería indiferente. Vamos a construir el muro. Debemos tener una longitud de 1 metro para que se ajuste a las dimensiones que queremos. Aquí lo tenemos. Haremos una vista 3D de ese cuadro. Vamos a optimizar para que nos aparezca. Aquí lo tenemos. Bien, vemos que efectivamente ahora este muro tiene el canto pintura 0,5, la parte trasera pintura 0,5 y la parte del lienzo nos aparece la imagen que hemos pedido que coloque, pero no está bien colocada. Vemos que el patrón de repetición tiene aquí el corte, no se ajusta a esas dimensiones. Vamos a hacer que se ajuste. Seleccionamos el muro, herramienta de menú de diseño, alinear textura 3D, definir origen. Podemos elegir cualquier punto de los de la cara a la que pertenece la imagen, por ejemplo este, y se ajustaría perfectamente el lienzo a las dimensiones del cuadro. Bien, vamos a ver por último de qué forma podemos trabajar con las texturas de los materiales en los diferentes renders del programa. Vamos a ver nuevamente este material que hemos creado nuevo, el lienzo. Vemos que la vista se ha creado con el motor interno, en el cual tiene esta textura asociada. Bueno, si activamos las funciones del shader de Lightwork, vemos que solamente tiene un color asociado. ¿Vale? Vamos a ver eso qué quiere decir. Si en la definición de la ventana del render elegimos el motor de render interno, ok, vamos a también asegurarnos del tamaño de la ventana del render. Vamos a decir que sea como la ventana 3D para que sea de mayor definición. Llamamos al render. Vemos que efectivamente tiene la imagen asociada al muro. No tiene muy buena calidad, se ve pixelada la imagen, los bordes, etcétera. Eso podremos cambiarlo. Vamos nuevamente a las definiciones del material. No, perdón, vamos a hacer un render Lightwork. Elegimos en el motor Lightwork, ok, llamamos al render. Vemos que este motor de render es mucho más preciso, la imagen no se ve pixelada, no se ve el borde mordido, pero no nos aparece la imagen asociada al material. ¿Por qué? Si volvemos al material, porque cuando vemos en sus definiciones del shader de Lightwork no aparece esta imagen. Debemos hacer lo siguiente: si en el motor interno sí nos aparece la imagen, que es esta que tenemos aquí, debemos forzar que en el shader de Lightwork sea como el motor interno. Vemos, ahora ya se ha cargado aquí esa imagen, que es esta. Con ese cambio, si buscamos ahora el render, ahora sí, ya tenemos un render de máxima precisión,
Vemos clarísimamente toda la imagen y la imagen está asociada al material como queríamos.